Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 10 de la serie sobre los reyes de Israel y hoy vamos a estar hablando sobre el reinado de Acab. Vamos a estar hablando de este hombre Acab, que fue uno de los reyes en Israel del norte. Recuerden que Israel se divide y entonces Acab es uno de los reyes de Israel del norte. Y recordemos que ninguno, hermanos, esto es triste, es lamentable, pero es la realidad. Recordemos que ninguno de los reyes del norte hizo algo bueno ante los ojos del Señor. Absolutamente ninguno. Todos ellos hicieron lo malo. Y vamos a ver muchos reyes, o algunos de estos reyes de Israel del norte, y vamos a ver cómo ninguno de ellos hizo lo bueno, sino solo lo malo, empezando con Jeroboam, que fue el que vimos la semana pasada. Pero interesantemente, este rey Acab, hermanos, se distingue por ser uno de los peores reyes de Israel. El rey Acab. Él se distingue por ser uno de los peores, a pesar de que todos hicieron lo malo delante del Señor. Su historia se encuentra desde Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, de ahí en adelante hasta el capítulo 22 de Primera de Reyes, en el versículo 40, en donde su historia se entrelaza, y esto es interesante porque, hermanos, con el reinado de Acab se entrelaza su historia, su reinado, con lo que es su esposa Jezabel, que fue una mujer, ¿cómo podríamos decir? Pues muy importante dentro de la historia del reinado de Acab. Y también el profeta Elías. Elías fue un profeta contemporáneo con el rey Acab. Y entonces vamos a ver algunas cositas también de ellos relacionadas con este rey Acab. Hermanos, todo lo malo que hizo Acab se describe y se resume en Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 hasta el versículo 34. Y ahí es donde vamos a estar primeramente estudiando un poco, viendo la historia de lo malo que hace este rey Acab. Dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 29 al 34. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Recuerden que ya habíamos hablado del reinado de Asa, que era rey de Judá, en este caso al sur. Del reinado de Asa, rey de Judá, dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oigan esto, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. O sea que esta mujer ya era una mujer idólatra. Era una mujer que adoraba a Baal, ya que su padre era un sacerdote, por decirlo de esta forma, que era rey de Baal, de los Baales. Dice rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó también, y a precio de la vida de Abián su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Hermanos, vamos a hablar un poquito de todo esto que hizo Acab como un rey malo, más que todos los anteriores delante de Dios. Dice que hizo lo malo ante el Señor, peor que los reyes anteriores. O sea que Acab se distingue no por hacer algo bueno, sino más bien por hacer lo malo delante del Señor. Y peor que los otros reyes que eran antes de él en este caso. Ahora dice también que le fue cosa ligera hacer lo malo.
Le fue cosa ligera hacer lo malo, o sea, que le fue sencillo. No le importó hacer lo malo, o sea, para él no era ningún problema hacer lo malo, hermanos. Si esto nos muestra la naturaleza del hombre caído sin Dios. Hermanos, usted puede ver cómo la naturaleza del hombre caído sin Dios, para ellos es normal hacer lo malo, es normal pecar delante de Dios y lo ven como algo normal, como algo sencillo. Les es cosa ligera el pecado. Y ese fue Acab, y eso representa de alguna manera, nos muestra la naturaleza del hombre caído sin Dios. O sea, no tuvo temor de Dios para absolutamente nada este hombre, Acab. Dice que este hombre también fabricó un templo, o hizo un templo y un altar a Baal, e hizo una imagen de acera. Eso nos muestra de cómo el hombre es idólatra por naturaleza. Hermanos, si hay algo que el hombre tiene, hermanos, es que el hombre por naturaleza es idólatra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hombre por naturaleza es idólatra? Hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y para adorar a Dios. El ser humano fue creado para eso, para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios. Pero cuando vino la caída, hermanos, recuerde que el hombre se separa de Dios, o Dios del hombre, se aparta el uno del otro. Hermanos, y ahora el hombre entra en una condición caída, en un vacío en su corazón, y el hombre siempre anda buscando qué adorar, porque él fue diseñado para adorar. Él fue diseñado, el hombre, para darle la gloria a su creador, a su formador. A él debía de alabar y de bendecir. En este caso, Acab se convierte en un idólatra y él construye una imagen. Él hace un altar también, y él lo hace a dos cosas. Y esto es interesante. Número uno, a Baal. Dice que este Baal, hermanos, y esto es importante, dice que era el dios de la tormenta y era el portador de la lluvia. Este dios Baal. Dice que se reconocía como Baal, que sostenía la fertilidad de los cultivos. O sea, la fertilidad de los cultivos, o sea, en otras palabras, era el que hacía que los cultivos produjeran. O sea, que hubieran buenas cosechas. La fertilidad de los cultivos. Dice la fertilidad de los animales y de las personas inclusive. Esa era la creencia que ellos tenían de este dios Baal. Ahora, sus seguidores a menudo creían, oigan, esto es interesante, lo que se hacían para adorarlo. Sus seguidores a menudo creían que los actos sexuales realizados en el templo, o sea, en su templo, impulsarían la destreza sexual de Baal y por tanto contribuiría a su trabajo para aumentar la fertilidad. O sea que en el culto que este rey Acab hace, el templo que construye y el altar que construye, normalmente era normal que tuvieran relaciones sexuales para aumentar, según ellos, la fertilidad para Baal, que era el dios de la fertilidad, de los cultivos, de los animales y aún de las personas. Esto es interesante, hermanos, de lo que hace la idolatría. Por otro lado, dice que también él hace una imagen de Acera. Esta Acera dice que era una diosa cananita, Acera. Y era una diosa de la fertilidad también, y se le conocía como la diosa madre. Oigan esto, como la diosa madre. Dice que el poste de madera la simbolizaba, o sea, ponían un poste de madera con una imagen, y esta imagen era relacionada con esta diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad y diosa madre también. Dice que la mayoría de las apariciones de Acera en la Biblia se refieren al poste o árbol sagrado utilizado en la adoración cananita e israelita también, porque los israelitas fueron adoradores de esta diosa Acera también, en este caso. Hermanos, si esto nos muestra, quiero devolverme un poco, la realidad del corazón del hombre, y es que el hombre es idólatra. Ahora vea lo que dice la palabra en relación a esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 1,
al 23. Romanos capítulo 1, del 20 al 23. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 1, del 20 al 23, y dice así, hablando de Dios y del hombre en su idolatría, dice, porque las cosas invisibles de Él, oigan, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el Dios que es invisible, que no lo vemos porque Dios es espíritu, dice que Él se manifiesta para que las personas puedan creer en Él a través de lo que es visible, en este caso de la creación de Dios. A través de la creación el hombre puede ver que Dios es real, que Dios existe, hermanos, a través de todo lo que Dios ha creado, aunque hoy, lamentablemente, a nuestros jóvenes, a nuestros niños les enseñan que todo esto fue producto de la evolución o del famoso Big Bang, pero es una teoría. Ambas son una teoría, mientras que cuando vamos a la Escritura, la palabra de Dios, interesantemente el primer versículo de la Biblia dice, y no lo pone como una teoría, y dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó como un Dios creador, y Pablo está hablando de eso, en que no hay excusa para el hombre negar la existencia de Dios. Pero, ¿qué hace el hombre? Vamos a seguir leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios en su creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, o sea, de algo que no se veía, de un Dios incorruptible. Dice que cambiaron esa gloria de ese Dios invisible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y usted puede ver, ¿verdad?, las imágenes, muñecos, pero no solamente de eso, sino también de aves. Hay quien adoran a las aves. Dice, de cuadrúpedos y de reptiles que eran dioses en ese tiempo, que eran muy normales. O sea, eso es lo que el ser humano ha hecho. Ha cambiado la adoración al Dios invisible por una adoración a algo visible, pero algo que es corruptible porque es hecho por manos de hombres. Semejanza de hombre, semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, pero eso no es Dios. Y más adelante en esta serie vamos a hablar un poquito más sobre la idolatría de algo que sucedió con un rey en un momento determinado. Hermanos, y entonces esa es la realidad del hombre. El hombre busca adorar siempre algo. De ahí usted va a encontrarse, hermanos, por ejemplo, hoy, hablando de la idolatría, hermanos, de cómo el hombre, por ejemplo, las personas tienen un póster de su jugador preferido, de su cantante preferido, de su persona que es la que quiere imitar, porque eso se convierte a veces en adoración. Y eso es idolatría. Porque, hermanos, por eso nosotros, inclusive en nuestras iglesias, no tenemos ninguna imagen de nada. Simplemente adoramos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, a un Dios que es espíritu. Y se le debe adorar en espíritu y en verdad. Pero este hombre Acab, siendo malo delante de los ojos de Dios, él hace un templo a Baal y también construye una imagen a Acera, en este caso. Ahora, por otro lado, dice que Acab se casó con Jezabel, una mujer perversa. Era una mujer mala, era una mujer idólatra, era una mujer manipuladora, era una mujer fornicaria, oigan esto, y practicante de la hechicería. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, donde da una pequeña reseña de quién era esta mujer, Jezabel.
Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo, Aspa a Jehú, y respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Era una mujer fornicaria y era una mujer que practicaba la hechicería. Ahora recuerden que ella era, al igual que su padre, adoraban a Baal. ¿Y cuál era la forma de adorar a Baal? Teniendo relaciones sexuales. Y esto era esta mujer, Jezabel era una mujer perversa, era una mujer mala en este caso, que esta mujer era tan perversa, tan mala, tan manipuladora, que la Biblia nos muestra que ella mandó a que mataran a los profetas de Jehová. A los que eran profetas, que eran hombres de Dios en ese tiempo del reinado de Acab, esta mujer manda que los maten a la mayoría de los profetas de Jehová, hermanos, porque esta mujer era antidios. Ella era antidios. En este caso, anti el Dios verdadero. Era antidios. Por otro lado, esta mujer que era tan mala y manipuladora también, mandó a matar a Nabot. Porque no sé si se acuerdan de esta historia, porque este hombre Nabot no quiso venderle la viña a su esposo Acab. Cuando ella se da cuenta y ve a su esposo triste de ver que él estaba triste porque Nabot no le quiso vender su viña, ella manipula y ella manda a matar a Nabot para que la viña le quede a su esposo Acab en este caso. Acab, viendo todo lo que era su esposa, la dejó hacer lo que ella le dio la gana. Él nunca tuvo oportunidad, nunca tuvo autoridad sobre ella como cabeza. Porque la Biblia es clara y muestra que el hombre debe ser cabeza de hogar. Y ese hombre se dejó llevar y manipular por esta mujer. Ahora, hermanos, yo en eso quiero aclarar algo y creo que es interesante. La mayoría de veces cuando yo he oído predicar de esta mujer Jezabel, la mayoría de enseñanzas que yo oigo hablan de que esta mujer Jezabel la ponen como un espíritu, el espíritu de Jezabel. ¿Cuántos han escuchado eso? Hermanos, pero déjeme decirle que esta mujer Jezabel no es un espíritu. Aunque hoy muchos hablan del espíritu de Jezabel, hermanos, ella no fue un espíritu, ella simplemente fue una mujer mala, una mujer manipuladora. Ojo a esto, al igual que la Biblia registra no solamente como Jezabel una mujer mala, sino que también la Biblia registra hombres que fueron malos a los ojos del Señor. Por ejemplo, Jeroboam, que habíamos visto la semana pasada. Él fue un hombre pecador y no solamente pecó él, sino que hizo pecar al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué la gente no habla entonces del espíritu de Jeroboam? Hermanos, a veces la gente quiere acomodar cosas para aplicárselo a una mujer el día de hoy, pero también hay hombres que son desobedientes a Dios. Entonces, ¿por qué no hablan que tiene el espíritu de Jeroboam o aún el espíritu de Acab? Porque, hermanos, si una mujer es manipuladora, como esta mujer que mangonea a su esposo, hermanos, si ella tiene espíritu de Jezabel, él tiene espíritu de Acab. Si fuera eso una verdad. Pero no habla de que fue un espíritu. La Biblia registra simplemente una mujer que fue mala y fue perversa. Pero no es que eso es un espíritu y eso se pasa. Hermanos, yo no sé de dónde sacan eso, pero lo sacan. Hablan, inclusive he oído para una reseña, hablan de un espíritu de Pitón, he oído yo, y digo, Dios, ¿de dónde sacan eso en la palabra de Dios? Y hablan de espíritu de Pitón, y que el espíritu de Pitón esto y lo otro, y yo digo, ¿pero de dónde sacan eso? A veces la gente saca cosas, oiga, porque suenan tan místicas, tan espirituales, pero que no están apegadas a la verdad de Dios, a donde la Biblia muestra que Jezabel era un espíritu que se le iba a pasar a las mujeres. Eso no es bíblico. Aunque hoy oigo a muchos enseñando sobre eso.
hermanos, Jezabel fue simplemente una mujer mala, manipuladora, pero creo que en su mayor caso el responsable, ¿quién fue? Su esposo Acab. Porque él era el rey y él era el que tenía que tomar cartas en el asunto, pero él dejó que ella hiciera lo que le diera su regalada gana. Por otro lado, Acab permitió, hermanos, que en su tiempo, así dice la palabra, Acab permitió en su tiempo, o sea, bajo su reinado, que Hiel reconstruyera Jericó. Que él reconstruyera Jericó, a pesar de la maldición. Esto es interesante, que Josué había predicho unos 500 años antes a quien reedificara Jericó, el cual le costó la vida a su hijo primogénito y su último hijo, aunque no se sabe cómo fue que ellos murieron. Este hombre reconstruye Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó cuando Israel pasa al otro lado del mar? La primera ciudad que ellos conquistan es Jericó, donde el Señor les manda a darle una vuelta todos los días y a lo último 7 vueltas, y que ellos gritaran y los muros cayeron y ellos destruyeron Jericó. Pero Dios había dado una palabra de alguna manera por medio de Josué en relación a la reconstrucción de Jericó, y para el reinado de Acab, Jericó es vuelta a ser reconstruida, y le costó la vida de los hijos de Jehiel, el que reconstruyó Jericó. O sea, Acab lo permitió. Vamos a ver Josué capítulo 6, versículo 26, para ver qué dice Josué en relación a la reconstrucción de Jericó. Dice la palabra, en Josué capítulo 6, versículo 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y esta palabra se cumple en lo que ya vimos en Primera de Reyes. Vamos a verlo un momento. Primera de Reyes, que es el que estábamos estudiando, capítulo 16, en el versículo 29. 34. Primera de Reyes 16, en el versículo 34 dice: y en su tiempo, o sea, en el tiempo de Acab, que era el rey, Jehiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio, o sea, que le costó la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Wow. Hermanos, si esto es lo que acá permite que haga no solamente Jezabel, sino también este otro hombre al reconstruir Jericó. Hermanos, a pesar del pecado de Acab y de Israel también, Dios se muestra a su pueblo con señales como el Dios verdadero por medio de Elías, y ahora aparece Elías. A pesar del pecado de Acab, hermanos, de todo lo que él había hecho, de cómo había levantado un templo y había hecho inclusive una imagen de Baal y aún de Acera, que eran los dioses de la fertilidad, hermanos, de falsos dioses. En este caso, a pesar de todo esto, hermanos, es interesante porque aún así Dios se le muestra a su pueblo Israel, dándole o haciendo señales como el Dios verdadero por medio de Elías. Elías, primeramente, para mostrársele al pueblo, en este caso Dios, Elías, recuérdese en que él profetiza la sequía en Israel por un periodo de 3 años que dura esa sequía. Recordemos, hermanos, que Baal, en este caso, era el dios de la tormenta y de la lluvia. Baal era el dios de la tormenta y de la lluvia, y ahora viene Elías, enviado por Dios para dar señales a Acab, el idólatra,
para que reconociera quién era Dios, y vea lo que le dice. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, y luego Primera de Reyes 18, también en el versículo 1. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, hermano, yo quiero aclarar algo acá que es muy importante. Cuando Elías dice que no va a llover sino por su palabra, hermano, ¿usted cree que Elías se estaba refiriendo realmente a la palabra de él, que tenía autoridad? Hermano, no era su palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy es muy normal escuchar a muchos predicar y decir: Elías dijo que no llovería hasta que él lo dijera con su palabra. Su palabra tiene autoridad, nuestra boca tiene autoridad. Hermanos, eso es una falacia. Porque interesantemente, vamos a ver ahora, luego, de cómo para que volviera a llover, él tiene que postrarse varias veces y clamar a Dios. Entonces, si él tiene tanta autoridad, como hoy muchos lo hacen ver, que la iglesia tenemos autoridad para declarar, para decretar cosas, él simplemente hubiera dicho, al igual como lo dijo: no lloverá, y dice: viene el agua y empieza a llover. Pero no sucedió así. Porque la autoridad de Elías venía para él poder decir: no va a llover hasta que mi boca lo diga, era porque eso era lo que Dios le había mandado a decir. Y eso debe ser claro para nosotros, la iglesia. No es que yo tengo autoridad, hermanos, mi palabra no tiene autoridad de nada. Dios sí tiene autoridad. Usted lee otra vez en Génesis y dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Produzcan las plantas, den semilla conforme a su género, y fue así. Él tiene autoridad, de su palabra, no la nuestra. Por eso nosotros debemos de orar más bien para que Dios sea el que haga su obra, su voluntad, porque Él es Dios, no nosotros. Amén. Ahora veamos el capítulo 18, versículo 1. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de 3 años, o sea, al igual como Acab se presenta primeramente ante Acab, Elías ante Acab, igualmente pasados 3 años luego Elías se presenta ante Acab, y es porque Dios lo mandó para que hablara de parte de Dios en este caso. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Ahora, recordemos nuevamente de que Dios se está mostrando a un pueblo, y en este caso Acab, que era idólatra, que adoraban a Baal, a Acera, en este caso Baal, que era el dios de la lluvia y la tormenta y la fertilidad. Y ahora, hermanos, Elías no solamente hace que no llueva de parte de Dios, sino que Elías hace descender fuego del cielo para mostrar cuál es el Dios verdadero. Eso lo hace Elías porque Dios le guía a esto para mostrar cuál era el Dios verdadero. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 24. Primera de Reyes 18, del 20 al 24. Dice la palabra: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? Vean, nótense en esto. ¿Por qué es que Elías hace esto? Porque Dios quería mostrársele al pueblo. Y dice Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes,
escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y pondré sobre leña, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Oigan esto, o sea, Elías todavía le dio la oportunidad, invoquen el nombre de los dioses que ustedes tienen. No solamente de un Dios, todos los dioses que ustedes tengan, Israel, que son falsos dioses, invoquen el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y si el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, estamos de acuerdo. Ahora vamos a brincar al versículo 36 de ese mismo capítulo, del 36 al 39 dice la palabra. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho ¿qué? Todas estas cosas. ¿Por qué hizo Elías todo lo que hizo? Por mandato del Señor. ¿Por qué es importante entender esto, iglesia? Porque hoy hay quienes ponen como que nosotros somos Elías cuando leen en el Nuevo Testamento que Dios escuchó la oración de Elías y que si Dios escuchó a Elías porque su boca lo dijo, entonces Dios nos escuchará a nosotros porque por nuestra boca van a suceder cosas. No, hermanos, todo lo que Él hizo fue porque Dios se lo mandó. Y sucedieron las cosas otra vez porque Dios se lo mandó. No fue porque Él dijo, yo soy un siervo de Jehová, yo voy a hablar con mi boca en autoridad para que no llueva dentro de 3 años. Y no solamente eso, yo como tengo autoridad, yo voy a hacer descender fuego del cielo. No, hermanos. Todo lo que Elías hace, lo hace porque Dios se lo ordenó. Hermanos, cuando Dios nos manda hacer algo, hágalo en obediencia y va a ver la mano de Dios. Porque Dios está en el asunto. Pero no hagan como hacen hoy muchos donde dicen, es que yo voy a hacer esto por fe. Y por fe es tirarse a la aventura. Como que Elías dijera igual, por fe yo voy a hacer descender fuego del cielo. Hermano, no fue por la fe de él. Ahora, ¿por qué Elías oró tan firmemente creyendo en que iba a descender fuego del cielo? Él tenía fe en que iba a descender fuego del cielo porque su fe estaba ¿en quién? En Dios que le había dicho que lo hiciera. Pero no estaba en él. Su fe estaba en el Señor. Y es ahí donde debe estar la fe del cristiano, del creyente. ¿En dónde? En el Señor, no en mí. Porque yo soy un hombre. Hermanos, yo no puedo cambiar absolutamente nada. Pero Dios quiere mostrársele a Israel, Dios quiere mostrársele a Acab, y en este caso hasta la misma Jezabel, y que entendieran, yo soy el Dios verdadero. Ustedes son unos idólatras, pero yo soy el Dios verdadero. Si usted lee la historia se va a dar cuenta de cómo los profetas de Baal empezaron a pedir que descendiera fuego del cielo, a cortarse, y no pasó nada. Elías inclusive empieza a burlarse de ellos. Hasta que le llega el turno a Elías y es aquí donde él dice, Señor, tú que eres el Dios de Abraham, de Jacob, de Israel, todo eso que voy a hacer, Señor, es para mostrar que tú eres el Dios verdadero, porque tú así me has mandado a que yo lo haga. Para Dios mostrarse a Israel. Seguimos leyendo, versículo 37. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque recuerden que aún Elías les dice, aún échele en agua al sacrificio. O sea, algo con agua y que arda es prácticamente imposible.
Pero Dios quería mostrársele a su pueblo porque ellos adoraban a dioses falsos, que era Baal y Acera en este caso, por medio de este rey, Acab y su esposa Jezabel. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Versículo 39 dice la palabra: y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Eso era el propósito, que el pueblo de Israel reconociera quién era el Dios verdadero. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos demostrar como iglesia, es al Dios verdadero. Mostrar quién es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Ahora, no necesariamente, hermanos, hoy ¿cómo se llama? Eso lo vamos a ver más adelante en esta serie, con milagros, hermanos, porque a veces el milagro, óigame en esto, aunque creemos que Dios hace milagros, a veces el milagro no es suficiente para que alguien se vuelva a Cristo. Y vamos a ver de cómo personas, en otro rey que vamos a hablar, recibieron un milagro, pero no se volvieron a Dios, a pesar de que recibieron un milagro. Porque hoy ponen como énfasis en las iglesias los milagros. Hermanos, el énfasis en la iglesia debe ser Cristo. El énfasis en la iglesia debe ser su palabra, y es mostrar a Cristo, el Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra, y es a través de su palabra, no hay otra forma. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Vayan, hablen de mí. En este caso, sobre algunos iban a poner sus manos y iban a sanar. Pero usted empieza a leer el libro de los Hechos y usted se empieza a dar cuenta de cómo los milagros empiezan a reducirse y empieza a crecer la predicación del Evangelio. Para el tiempo de Cristo, los milagros son extraordinarios porque eran señales para mostrar a Cristo. Pero cuando Él sube al cielo y le deja a sus discípulos, ahora los milagros, aunque empiezan a verse en el libro de los Hechos, los milagros empiezan a desaparecer y ahora empieza a subir la predicación del Evangelio. Porque el propósito era llevar el Evangelio. Ese era el propósito. Y cada vez cuando usted vea en el libro de los Hechos, analícelo y estúdielo. Cuando había un milagro, sucedía un milagro, dice que se agolpaba a todo el pueblo y era la oportunidad de ellos. Ahora sí, vamos a hablarles de Cristo. Sucedía un milagro, todo el mundo llegaba, ahora sí voy a hablarles de Cristo. Y empezaban a hablar de Cristo para que creyeran en Cristo, porque la salvación está en Cristo. Amén, iglesia. Después Elías de mostrar quién era el Dios verdadero, que por eso Él hace descender ese fuego del cielo, que era Dios quien lo había mandado. Después de esto, hermanos, Elías ora para que vuelva a llover. Eso lo vemos en Primera de Reyes 18, del 41 al 45, y dice la palabra: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Hermanos, cuando primeramente él dijo: no va a llover hasta que mi boca lo diga, Dios lo había mandado a que dijera eso. Pero ahora, para que vuelva a llover, este hombre va y se postra y mete su cabeza sobre sus rodillas en señal completamente de humillación delante del Señor para que volviera a llover. No era solamente como decir: es que mi boca lo dice. Y él tiene que postrarse para pedirle al Señor para que vuelva la lluvia. Sigue diciendo, y Acab, versículo 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende porque la lluvia, para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Hermanos, ahora Dios envía la lluvia. Dios se le muestra a Israel. Pero Elías tuvo que orar. ¿Y cuántas veces tuvo que ir al criado a ver? 7 veces. O sea, muy probablemente en ese trayecto de que él subía y bajaba, Elías estaba postrado en tierra orando: Señor, envía la lluvia. Envía la lluvia, Señor. Ahora, hermanos, esto nos muestra de que Dios siempre atenderá a las oraciones que están de acuerdo con su propósito o voluntad. Hermanos, Dios siempre atenderá a nuestras oraciones si están de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Y eso es lo que dice Juan en Primera de Juan, cuando él dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos si es de acuerdo a su voluntad. Todo lo que le pidamos, si es de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Porque si no es de acuerdo a su voluntad, hermanos, ¿usted cree que si no hubiera sido la voluntad de Dios, hermanos, que descendiera fuego del cielo para Él mostrársele a Acab y a Israel, hermanos, Elías hubiera hecho descender realmente fuego del cielo? No. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre. Y eso es lo que dice, creo que Santiago, que habla, que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. O sea, él era un hombre común y corriente. Pero él lo dice: todo lo que he hecho es porque tú me enviaste. Porque tú me mandaste a hacerlo. Y eso, hermanos, yo creo que es importante entenderlo para nosotros como iglesia hoy. Y no solamente tomar a Elías para hoy enseñar cosas donde exaltan al hombre para decir: ve, Elías tuvo autoridad y hizo que sucediera todo eso, usted también puede hacerlo. No, hermanos, hay que ver todo el contexto bíblico en este caso. ¿Y saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que Acab siguió en su obstinado corazón, que le fue cosa ligera pecar, y él no se vuelve a Dios. A pesar de que Elías vino y le dijo de parte de Dios: no va a llover sobre la tierra. A pesar de que Acab vio cómo descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, aún así Acab siguió siendo un idólatra. Y a pesar de que vuelve a enviar la lluvia, Dios se le mostró a Acab y a Jezabel diciéndole: ustedes hicieron esa imagen, adoran a ese Dios, pero es un falso Dios, yo soy el Dios verdadero. Y aún así no quisieron buscar al Dios verdadero. Y hoy, hermanos, no estamos lejos de esa realidad. El ser humano no quiere volverse al Dios verdadero. Por más que se los mostremos en la palabra, a veces no quieren volverse al Dios verdadero. Aunque debemos de seguir hablándoles, porque eso es lo que la palabra nos manda: a seguir enseñando, a seguir hablando, aunque no nos oigan. Pero el hombre no quiere volverse a Dios. Hermanos, Acab muere en una batalla. Y oigan cómo muere Acab. Y eso es interesante porque dice que su sangre, cuando él después de morir, su sangre es lamida por los perros, como Dios le había profetizado por medio de Elías. Los perros lamen la sangre de Acab cuando él muere. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21, del 18 al 19. Dice Primera de Reyes, capítulo 21, 18 y 19, dice así la palabra: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Esto es Elías, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Dice: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Ahora es interesante porque ¿quién fue que mandó a matar a Nabot? No fue Jezabel. Pero ¿a quién está culpando Dios? A Acab. Porque ¿quién es el responsable en el hogar? Nosotros, los hombres. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan? ¿Quién es el primero que toma el fruto prohibido? No es Eva,
y da de comer a su esposo. ¿A quién es el primero que Dios llama a cuentas? ¿No es a Adán? Nosotros los hombres, los cabezas de hogar, somos los responsables en el hogar. Somos los primeros encargados de buscar a Dios, de honrar a Dios, de hacer que nuestra familia honre a Dios, sirva a Dios, busque a Dios de verdad, al Dios verdadero. Pero como usted lo puede ver en la mayoría de las iglesias, lo que menos hay son hombres. La mayoría son mujeres, son niños, son ancianos. Pero los hombres de edad promedio viven en el mundo en su pecado, creyéndose en Superman. Y esa es la triste realidad. Pero Dios Acab es el que le dice, tú mataste, tú hiciste algo que no debías de hacer, porque él era el responsable. A Acab. Sigue diciendo, leamos otra vez, versículo 19. Dice, y le dijo diciendo, así ha dicho Jehová, tú mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Eso lo encontramos, esta verdad bíblica o esta profecía en Primera de Reyes capítulo 22 del 34 al 38. Primera de Reyes 22 del 34 al 38 dice la palabra. Cuando Acab va a la guerra, hermanos, y aquí pasa algo que es un poco, podríamos decirlo, irónico o no sé cómo decirlo, gracioso lo que sucede con Acab. Vea lo que dice la palabra estando en la guerra. Dice la Biblia en el verso 34, y un hombre disparó su arco a la aventura. O sea, recuérdense que cuando iban a la guerra tiraban flechas. Dice la palabra que hubo alguien que simplemente llegó, estiró y soltó el arco, la flecha. Y la flecha se fue. Pero yo me imagino a Dios agarrando la flecha en el aire. Aunque ahí no lo dice, pero yo me imagino porque para que sucediera como sucedió, ahí tiene que estar la mano de Dios. Y dice la palabra, dice otra vez, un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. O sea, ellos iban bien armados, ellos llevaban una armadura. Oiga, y se le metió la flecha en medio de un huequito de la armadura. Y no fue cuento que lo hirió de verdad de muerte. O sea, es demasiada casualidad, oiga, entre toda la armadura que ellos llevaban y que en un huequito de la armadura, ahí entrara la flecha, donde tenía que entrar. Yo no creo que eso sea casualidad. Ahí estaba la mano de Dios. Seguimos leyendo. Dice, pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Y murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Versículo 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Wow. Hermanos, esto nos deja otra vez entender que cuando un profeta habla de parte de Dios, la palabra se va a cumplir. Porque es Dios quien está hablando, no es el hombre. Y yo creo que eso es importante también entenderlo y que la iglesia lo tenga bien claro. Ahora, todo eso, hermanos, nos muestra de Acab que la paga del pecado es muerte. Fue un hombre idólatra. Él tuvo en poco el pecado, lo hizo como cualquier cosa, no le importó el pecado, pero tuvo consecuencias de su pecado.
Y para terminar, hermanos, esta historia quiero hablar de 4 aplicaciones que creo que son muy importantes para nosotros del reinado de Acab. Número 1, en Acab podemos ver la triste realidad del ser humano dándole la espalda a Dios, buscando y abrazando la idolatría y teniendo en poco su pecado delante de Dios. Esa es la historia real hasta el día de hoy. Hermanos, el hombre le da la espalda a Dios. Y el hombre busca y abraza la idolatría. Y aún tiene en poco el pecar delante de Dios. La gente no le importa el pecado. Y Acab refleja eso. Segundo, a pesar del pecado de Acab e Israel en su idolatría, como hasta el día de hoy, hermanos, Dios levantará hombres que hablen de parte de Dios para que el hombre se vuelva al Dios verdadero, como lo hizo Elías. Hermanos, hoy hay hombres de Dios todavía. Y damos gloria a Dios por eso, que todavía son hombres que hablan de parte de Dios, esperando que el pueblo se vuelva a Dios. Que el pueblo crea en el Dios verdadero. Hoy hay hombres de Dios, aunque hay falsos profetas en este caso, hay falsos hombres de Dios hoy, están en las iglesias. Pero también, hermanos, hay verdaderos hombres de Dios, que son como Elías y hablan de parte de Dios. Y hablan la verdad al pueblo, esperando que el pueblo se vuelva de su idolatría, esperando que el pueblo se vuelva de su pecado y se vuelva al Dios verdadero. Tercero, Dios siempre se mostrará al ser humano de una o de otra manera para su salvación. Hermanos, Dios se le mostrará al hombre de una o de otra manera para su salvación. Recuerde que Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y Dios se les mostró descendiendo fuego del cielo en este caso. Ahora la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento que la creación, lo que vemos, un atardecer, un amanecer, ver el mar, ver los colores de un ave, hermanos, nos muestra su grandeza, su gloria. Y eso debe hacer que el hombre se vuelva a Dios y que deje de claudicar en su corazón y entienda que Dios es Dios y que solo hay un Dios verdadero. A pesar de la dureza del corazón del hombre, Dios siempre se mostrará al mundo para que el mundo crea en Él, que Él es el Dios verdadero. Y con eso termino. Hermanos, no podemos pecar y ver el pecado como si fuera cualquier cosa. El pecado de Acab hizo provocar la ira de Jehová. Hizo provocar la ira de Jehová. Hermanos, en este rey podemos ver muchas cosas que hoy el mundo hace. Pero gloria a Dios si usted se ha vuelto al Dios verdadero. Y si no se ha vuelto, yo le invito, vuélvase al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Crea en Él hay salvación. No crea en la idolatría, en los falsos dioses. Esos dioses que hoy el mundo tiene muchos, porque hay muchos dioses hoy en día. El ser humano siempre anda buscando algo que idolatrar. Siempre anda buscando algo que seguir, que imitar. Pero un verdadero cristiano, hermanos, ahora adora al Dios verdadero, alaba al Dios verdadero y quiere imitar a Cristo. La Biblia dice que debemos de andar como Él anduvo. Ser imitadores de Cristo y apartarnos del pecado, renunciar al pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios. Ese es el deseo del Señor, y créame, hermano, Dios siempre se va a mostrar, se te va a mostrar para que tú creas en Él, para que tú te vuelvas al Dios verdadero. Está atento en las cosas en las cuales Dios te muestra que Él está ahí para que tú te vuelvas a Él. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias una vez más por tu hermosa palabra que nos habla, que nos enseña. Señor, hoy hemos visto la vida de un hombre llamado Acab, Señor.
Un hombre que dice la palabra que le fue cosa ligera, Señor, andar en su pecado. Que te dio la espalda, Señor. Y que tú, a pesar de que Él te dio la espalda, Señor, y le fue cosa ligera andar en su pecado, tú te mostraste a Él y al pueblo, Señor, por medio de Elías. Para que el pueblo reconociera quién era el Dios verdadero, Señor. Ayúdanos hoy, como iglesia, como pueblo, a reconocer que tú eres Jehová, que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que no hay Dios fuera de ti, Señor. Que solo a ti daremos la honra, la gloria y la alabanza que tú mereces como nuestro Dios verdadero, Señor. Porque así como dice Pablo, Señor, en Corintios, porque aunque en el mundo haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, al cual adoramos, alabamos y bendecimos y exaltamos, y que queremos caminar en obediencia contigo, Señor, no dándote la espalda, todo lo contrario, buscándote todos los días, reconociendo que fuera de ti no hay Dios y que sin ti nada somos, Señor. Que necesitamos de tu presencia, que necesitamos, Señor, de tu gloria en nuestras vidas para honrarte a ti, para caminar en obediencia, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?